días, 9 de la mañana, el comienzo de otra hora con buen contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. En breve escuchas Adoración Backstage con Lorel Quiles. Una palabra refrescante, bien bonita, que no te puedes perder. Pero antes, aquí está nuestro amigo desde algún punto de los Estados Unidos de América. Nuestro amigo Alex Ochard, experto en tecnología al día. Buenos días, Alex Ochard. Hola. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Vamos Muy súper bien, papá. ¿Y tú? Qué ¿Cómo bueno, estás? bueno. ¿Tú estás bien? Estamos bien. Es interesante los tiempos que estamos viviendo, pero estamos muy bien. Qué bueno. ¿Sigues encontrando información de esa que nos gusta para ubicarnos en tiempo, precisamente? Sí, esta es una de las cosas interesantes que ha pasado, es que estamos viendo el panorama que se suponía llegar en 5 o 6 años, se ve ahora en el próximo año prácticamente. Y son muchas las áreas que están cambiando cuando hablamos de tecnología, desde el área de trabajo. Muchas personas, ya hay compañías que están anunciando que van a cambiar la forma de operar y que van a dejar que los empleados sigan trabajando desde la casa. Entre ellas, una de esas empresas fue Twitter, que mencionó que permanentemente va a dejar muchos de los departamentos que tenía trabajando en la empresa, los va a mover a remoto. Y lo mismo está ocurriendo en el área de la educación, los viajes, por supuesto, los ejercicios. Ha habido un cambio total a máquinas de ejercicio inteligente, vamos a llamarle así, en donde la gente está cambiando y se está conectando. Pero una de las áreas que más cambio va a recibir es el área de la medicina. ¿Oh, sí? Yo estaba preparándome para el programa y me sorprendió mucho un nuevo término que están utilizando que se llama el Internet de todo lo médico. En donde la idea es que están presentando que los doctores van a tener lo que se llaman los usables es la palabra, perdón, wearables en inglés, es usables, en donde le van a dar estos aparatos a los pacientes y el paciente va a tener comunicación directa, por decirlo así, con sensores, con el doctor y la base de datos del doctor, para que el doctor tenga un panorama más completo de las diferentes condiciones que tiene el paciente y de los vitales del paciente a la hora de diagnosticar o tomar una decisión, ya sea de medicamento o de algún tipo de programa de medicina, ¿verdad? Y lo interesante es que los precios de estos aparatos están súper económicos. La tecnología ha ido adelantando durante muchos años y ahora con esta situación es como si estuvieran sincronizadas las dos cosas, el desarrollo de la tecnología y hacia dónde quieren llevar esto. Alex, cuando tú dices al principio que se ha acelerado lo que se esperaba en 5 o 6 años, ¿el motivo es el COVID lo que lo ha acelerado o qué cosa, por qué se ha acelerado? Volvemos otra vez, es una combinación de adelantos tecnológicos, de buscar eficiencia financiera para una industria en donde se gastan millones y millones de dólares, de buscar incluso ganancias para los médicos que están teniendo una situación difícil, no les pagan lo que se supone, y entonces ahora mismo que hay un miedo a visitar las clínicas por el COVID, o sea, todo ha sincronizado al momento. Te voy a dar una idea de lo que estoy hablando. Por ejemplo, una maquinita, un aparatito nuevo que hace poquito, muy poco, la FDA aprobó, se llama Cardia, que es para hacerte un electrocardiograma en tu casa, un tipo de electrocardiograma en tu casa, y va conectado a tu teléfono inteligente. Yo padezco de alta presión y periódicamente me tenía que ir a hacer el electrocardiograma y te ponían todos los aparatitos y qué sé yo. ¿Verdad? Este aparatito que estoy mencionando vale menos de $100, se conecta a mi teléfono celular le envía eso a mi cardiólogo y constantemente mi cardiólogo tiene lo que está pasando conmigo. Y la precisión del aparato, el cardiólogo me dice, eso te da más o menos un 90% de la precisión. No es perfecto, pero le da una idea a él de cómo está corriendo mi mes.
Pero todo esto surgió antes de la pandemia. Yo había escuchado ya de esto, ¿no? Todo esto Sí. surgió. Lo que pasa es que ahora es prácticamente obligado, porque yo visitaba a mi cardiólogo, yo no creía en Ok. estas cositas. Y él Ok. no, él me dijo, no, vamos a hacerlo, mira, te voy a mandar a tu casa esto, te va a llegar y tú te conectas todo el tiempo y yo te sigo monitoreando. Mira eso. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, me llegó otro aparatito que es nivel de oxígeno, me mido la presión y está conectado y toda la información él la tiene. Y antes yo tenía que llevársela a decirle yo de mi boca, mira, esto es lo que está pasando. No, ahora abrió el file por internet y me dice, esto es lo que está pasando contigo este mes. Ok. ¿Estamos clean con eso hasta ahí o ese proceso tiene un lado oscuro? Todo tiene un lado oscuro. Ajá. Ahora es. Ahora es que el problema de todo esto es que a dónde va esa data. La Toda data esa tuya. data va a la nube. Data tuya. Ujú. Y pudiera ocurrir que entonces después esta data llegara de alguna forma a los seguros de vida. Oh. Y entonces comienza el revolú de, dependiendo quién tú eres y dependiendo lo que yo tengo en tu data, es el precio que te doy para el seguro de vida. O empleadores, yo no te voy a agarrar en el trabajo porque tú eres un riesgo de salud. Pero entonces ahí la ley IPA va a desaparecer en ese sentido porque... Es que la ley se supone que te proteja, pero volvemos otra vez. El caso es que esta data es tan importante y tan personal y se están haciendo leyes ahora mismo con el ajoro de la pandemia Ujú. que prácticamente rayan en violar la ley IPA, porque incluso el tracing o el rastreamiento que quieren hacer respecto al COVID, todo eso está en esa línea finitita. Claro. Entramos una vez más a cuánto estamos dispuestos a dar de nuestros derechos para tratar de conseguir una seguridad de salud, entre comillas. Wow. Impresionante. Ok. Porque Uno no piensa en estas está cosas, ¿verdad? Correcto. Afortunada y desafortunadamente, la tecnología está convergiendo a la misma vez con la situación. Y esto hubiera pasado hace 10 años, pues no existía tecnología para que estuviéramos hablando de este tema. Estaba en plano, pero ahora está disponible. Y solamente se está acelerando más, porque lo otro que ha ocurrido, y este es el otro tema que traía ahora, es que en esta situación hay empresas que han tenido un éxito extraordinario y las acciones se han disparado y ahora la empresa tiene un montón de capital. Y hay otras empresas que se han visto afectadas y su valor se ha caído al piso. Sí. Y hay un problema grave porque ahora lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de adquisiciones, o sea que son las grandes se van a comer a las chiquitas. Esa es una opción. Número 2, el gobierno lo va a prohibir, porque hay ahora mismo un movimiento en el gobierno, ciertas personas que quieren prohibir que ocurran esas adquisiciones oportunistas. Si el gobierno lo prohíbe, entonces la tercera opción es, hay un montón de empresas chiquitas que van a quebrar. Y última opción, pues el gobierno entonces va a tener que subsidiar a un montón de empresas chiquitas, que es un montón de dinero, que se los damos a un montón de gente que no tenía un modelo de negocio que funcionaba y por eso quebraron. Así que como quiera están meneando las fichas en el tablero y nada va a ser igual a como era antes, especialmente en el área tecnológica. Ok. Tú subrayas eso constantemente. La diferencia que vamos a ver es realmente radical. Radical. El término que a mí me gusta utilizar es que esta situación cerró el último capítulo de la era industrial. Teníamos el rabo de la era industrial del siglo pasado, todavía lo teníamos, porque mucha gente se crió y se educó en la era industrial, así que su comportamiento seguía siendo el de la era industrial. Pero esto cortó. Ajá. Y ahora en adelante estamos en la era digital. Pero fíjate, todo cambia. yo te hago este comentario porque, muchachos, yo vi en estos días, ayer, vi en la prensa una reseña acerca de que, como se entiende que los cines, bueno, pues quién sabe cuándo abran, hay una compañía que está haciendo una inversión en este momento en Puerto Rico para abrir unos cuantos drive-in.
como en los años 50 y 60. Entonces eso parecería como un retroceso realmente. Ese es un riesgo que esa compañía se está tomando, buscando esa opción de todavía la interacción social que se da cuando tú vas al cine, ¿verdad? O en este caso el driving. Ajá. Pero esa gente está apostando en contra de lo que está planificando Apple, Facebook, Google y Netflix, por decirte alguno, que todos están planificando. No, yo los quiero en la casa, cada uno con un visor de realidad aumentada y que sean míos. Ellos no quieren que tú vayas al driving. Ellos no quieren que tú vayas al cine. Aunque ellos la gente... que tú estés conectado constantemente. Pero ¿y cuánto podrá eso contra otra realidad, que es que hay una buena cantidad de gente que están locos por reunirse y ir al cine y estar en lugares donde haya gente, ver gente? Esa es la naturaleza humana, eso es lo que queremos, somos seres sociales. Pero estos intereses están en contra de lo que somos. Y van a Esta ganar. Programación. Y van a ganar. Están ganando cada día, Sí. que son más las horas que se invierten en Internet y son más los comportamientos antisociales que se dan. Incluso son más las personas que conocen a su pareja a través del Internet. Ok. Mira eso. y lo que viene es todavía, o sea, es más increíble. Mira, esta semana sí hicieron la presentación de una tecnología nueva que se llama motor irreal, en inglés Unreal Engine, que es el motor que va a controlar los visuales de los juegos en el PS5, que es el PlayStation nuevo que tira Sony el año que viene. Pues este es el motor gráfico de ese aparato. Y la empresa Epic, que es una de las empresas que hace juegos más reconocidas, una de las empresas más reconocidas, presentó los adelantos de ese motor. Si yo no te digo a ti que es un juego de video, tú crees que es una película de Hollywood. Wow. O sea, la resolución, y los invito a que busquen Unreal Engine, así se llama, motor irreal. La resolución que tú ves y la calidad en los juegos y la iluminación dentro del juego parece una película de cine, no parecen gráficos. O sea, que lo que dicen por ahí de que eventualmente hasta los actores de cine se van a quedar sin trabajo puede ser una realidad, porque van a empezar a crear actores, ¿no? Y actrices. Y ya está ocurriendo en el área de la pornografía. En el área de la pornografía hay una tendencia gigante de actores virtuales. Mira eso. Y hay un consumo gigante de ese tipo de contenido. Wow. Y eso- Bien loco. y Lo eso que se- está pasando es bien loco. Y eso se literalmente. va a traspasar al cine que consumimos acá normalmente, a las películas de acción, de comedia. Eso se va a traspasar a todo. Lo que, por ejemplo, porque estos son las grandes empresas, esto no, antes eran nichos, antes era un loco que tenía una idea en una marquesina y estaba tratando de inventar este aparato de realidad virtual. No, ahora ese es el proyecto principal de Facebook, el proyecto principal de Apple, el proyecto principal de Amazon. Los tres grandes, incluso Google, y Google también, los cuatro tienen, y Microsoft, los cinco, tienen proyectos prioridad de realidad aumentada o realidad virtual. Y la manera en que describió el CEO de Apple, lo que significa eso es, este es el próximo iPhone. Eventualmente nosotros vamos a vender más gafas de realidad virtual que teléfonos celulares. ¿Tan pronto como cuánto tiempo, fuerte. Alex? ¿En los próximos 10, 20 años? No, lo que limita que esto funcione sigue siendo el mismo tema, 5G. Tan pronto 5G esté en full power, todo cambia. Así que Puede ser ya, o sea, dentro de dentro de poquito un par de años. Sí.
Si tenemos Par de 5 el año años que lo viene, vamos 2 o 3 a- años Sí. más. Antes de que hagan antes de las próximas elecciones, o sea, no las de ahora, pero antes de las próximas elecciones, no vamos a reconocer el mundo en que vivimos. El 2024, en 4 años, Alex. Ajá. Correcto. Eso Alex, estamos hablando. yo tengo una pregunta con relación a Netflix, que sabemos que está en aumento, ¿verdad? Los cines están cerrados, algunos probablemente se van a la quiebra. Pero entonces, ¿cómo ellos producen contenido si no puede haber contacto, no puede haber producción? ¿O es que la fila de las series en espera que no han salido están? ¿Cómo es esto? Ellos tienen mucho contenido, pero aquí vamos a lo que acabamos de mencionar. Ujú. Si se pone la cosa difícil, la mitad de los actores son virtuales. Yeah. Las piezas caen, ¿ya ¿ves cómo ves? Sí. Entonces, la persona puede hacer una narración desde cualquier parte del mundo. Y yo le pongo la cara aquí en gráfica. Y estos son actores que van a durar siglos. Eso es lo bueno. Y no cobran. Y exacto, Wow. exacto. O sea, y una de las cosas que han hecho, si ustedes se meten a Netflix y buscan ciencia ficción, en los últimos años, y lo está haciendo también Disney, la categoría de ciencia ficción ha explotado, es lo más que están ellos promoviendo. Y en esa categoría comienzan a presentar un mundo bien diferente y la gente se va acostumbrando a ese nuevo mundo porque lo vio en una película. O sea, que el que sueña quizás, por ejemplo, en mi caso que la gente me decía, ¿por qué no llevas tu vida a la pantalla grande, a la pantalla gigante? Yo siempre decía, no, si la llevo, la llevaría en forma de serie en Netflix. Siempre ese ha sido el deseo. Eso está bien lejos. No, ahora mismo contenido Ajá. es lo más valioso que existe ahora mismo. Contenido de calidad es lo más valioso. Y si tú tienes una historia que contar, Ajá. definitivamente lo puedes hacer y estas plataformas están dispuestas a invertir y en comprarlo porque lo que no tienen es contenido. Pero detrás del contenido, de lo bueno, siempre acuérdate que te atraen con lo bueno. Y no Ajá. estoy diciendo que todo lo de Netflix es malo, pero con lo bueno siempre hay a la parte de atrás la agenda escondida de lo malo. Okay. Y la gente se enzorra y empecé viendo una serie buena y que sé, ok, cuando tú vienes a ver, estás viendo Tiger King. Un ejemplo. Ujú. Y así comienzan a mezclar una cosa buena con una cosa mala, y dependiendo de eso, capturan para un lado o para el otro. Entre más contenido bueno tengamos, mejor. Pero ahora mismo, desafortunadamente, quien está ganando y produciendo más contenido es lo malo. Ujú, ujú. Y la cantidad de plataformas de streaming que hay ahora mismo, esa es la prioridad, esa es la otra prioridad. La guerra de streaming. Esta semana comienza, la próxima semana comienza HBO Plus, que es la nueva plataforma de la compañía HBO. Ya mencionamos que la guerra entre Disney y Netflix es sin cuartel. Ajá. Pero hay otra línea completa de un montón de compañías que tienen contenido que no se quieren quedar atrás. Y que antes el modelo de negocio era se lo damos a Netflix y que Netflix lo distribuya. Ahora no. Ahora todo el mundo dice, no, yo voy directo al consumidor. Okay. Y todas están peleando por ese cantito de atención, porque a lo último no quieren ni tu dinero. Lo que están buscando todas es cuánta atención tuya yo puedo capturar. Porque lo más valioso ahora mismo es el tiempo, la atención de cada individuo. De hecho, el dinero viene como consecuencia de la atención. Por eso la atención es lo más importante. Correcto. El dinero llega después. Lo primero que necesito es cómo capturo tu atención. Y como dirían en la calle, se están matando en la raya por ese cantito. Imagínate. Ujú. Que de hecho, la atención cada vez es menos, ¿no? O sea, la gente, las nuevas generaciones tienen un nivel El span de atención es bien corto. Ajá. Microsoft hizo un estudio en donde lo comparaba con un golf pitch. El span de atención de la gente es bien corto y eso lo que hace es que entonces hay que crear
contenido más controversial y más impactante para tratar de llamar la atención. Al nivel que esta semana Facebook tuvo que hacer un acuerdo fuera de corte para darle 52 millones a los moderadores de la plataforma por el estrés tan grande que ellos están teniendo tratando de controlar las loqueras que la gente están haciendo en Facebook. Y ni hablar de TikTok. Esto que está creciendo gigantescamente es la moda ahora. Esa es la moda. O sea, a pesar de la advertencia que los chinos obtenían información de TikTok, ahora es que está creciendo y más al palo. TikTok ahora mismo es un fenómeno, todo el mundo está metido en TikTok y pasan el día como zombies, riéndose y compartiendo lo que era que ven. Y haciéndolo, el que se mete a hacerlo, ¿verdad? Haciéndolo, sí, ahí la moda todo el mundo quiere participar. Todo el mundo quiere ser solamente espectador, ahora tú quieres ser Alex, parte del revuelo. Vivimos en un mundo hipnotizado. Totalmente, están en un trance, la gente está en un trance y es un trance adictivo, porque conozco a mucha gente que me ha dicho, no, es verdad lo que tú dices, me quiero salir. Pero a las 2 horas lo veo metido otra vez. Sí, pero te voy a decir una cosa, ¿Cierto? yo no sé si es que yo me estoy poniendo viejo, muchachos, que ustedes piensan, pero yo le doy 15 segundos de atención, por ejemplo, a esas plataformas, a TikTok. Y hay tanta bobería, tanta tontería que yo siento vergüenza ajena y no puedo permanecer por mucho tiempo, sinceramente te digo. Sí. No es que me quiera yo ser el más, ¿cómo se llama? El más, tú sabes, sinceramente. No te sientas mal, yo no tengo TikTok. O sea, yo y digo, pero... Yo no tengo ni tendré jamás. Pero o sea, la gente tiene tiempo de más para hacer bobería y... Sí. Y muchas de estas cosas muy mal hechas, o sea, gente que no tiene ningún talento para hacer nada, ¿sabes? Qué bueno, los felicitamos a ustedes, pero desafortunadamente siguen creciendo estas plataformas. Siguen creciendo, definitivo. El mundo entonces está en una locura, Alex. O sea, si tú ves esa cantidad de contenido, ¿dónde te lleva ese contenido? Yo me asombro qué tan absurdo es la palabra. La cosa se está volviendo. Oye, yo digo, ¿cómo la gente saca, claro, está todo el mundo en las casas, pero cómo la gente saca tiempo para estar horas en esto? A mí el tiempo no me da, yo estoy produciendo, tratando de verdad hacia dónde me dirijo, qué es lo próximo. Yo no tengo tiempo para estar en eso y mucho menos crear los TikTok. ¿Cuántas horas le puede dedicar alguien a esto, como tú dices? Y el problema es que esa es la realidad de mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente vive eso como una realidad de vida diaria, ¿no? En lugar de estar buscando una alternativa, ¿qué vamos a hacer después que pase todo esto? Sí. Eso que acabas de mencionar era lo que yo creía. Yo creía, ok, la gente va a aprovechar este tiempo en la casa para enfocarse y ver hacia dónde se va a dirigir ahora con más enfoque e intensidad. Eso era lo que yo creía. Lo que ha ocurrido, según los números, se dejan llevar por las estadísticas y el crecimiento de las diferentes plataformas, lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La gente ha dicho, bueno, no sé lo que va a pasar, me voy a tirar al desperdicio, voy a comer lo que me dé la gana, voy a ver toda la televisión que me dé la gana y me voy a meter en internet a la misma vez que estoy en la televisión, porque tienen 5 pantallas abiertas. Están tratando de ver una cosa y haciendo otra, y voy simplemente a desperdiciar toda mi atención. Todo. Hasta que esto se acabe. Y el que esto se acabe ahora mismo no se sabe ni cuándo se va a acabar. Claro. Mientras hay gente creciendo en este tiempo. Mientras ellos están haciendo eso, hay otra gente bien enfocada, creciendo, que es lo que estoy mencionando, diciendo, ahora es el momento que vamos a aprovechar, ahora es que nos vamos a quedar con todo. Así mismo es. Impresionante. Ahora es que nos vamos a quedar con todo. Interesante todo lo que tú compartes con nosotros, para cerrar, Alex. esto es rapidito y esto es para Moraima. Sí. Aquí Escúchate, estoy. Moraima. Los precios de los aparatos, especialmente las tabletas, ya ellos no tienen piedad ninguno, ellos ya se lo pasaron, se olvidaron de tener compasión. La nueva iPad Pro la puedes subir hasta $1,650. Más, puedes comprarle
el case que ellos sugieren, que vale 350. Son Súmale, 2,000. 2,000. Más, le puedes comprar el pencil, el lapicito, que vale 130. Ya llevamos 2,130. Y lo último que se inventaron fue un case para el case. Oh my God, un case para el case, en serio. Case para el Es en case. Cuando serio. yo vi esto, yo dije, aquí no, yo tengo que mencionar esto, Moreno, porque esto está tan ridículo. Ahora tú puedes comprar un case para el case, porque como el case te costó 350 pesos, no quiere que se guaye, pues gasta 100 más para un case del case. Mira, menos me voy a convencer, menos todavía. Ay. Yo me quedo Bueno. sin iPad, olvídate de Alex, eso. pero ¿por qué suben tanto de precio que tiene esa iPad nueva? Yo me he quedado bobo cómo han aprovechado el que subieron el precio de los teléfonos y nadie protestó. Ajá. Y dijeron, párate, si yo puedo vender un teléfono en $1,500, yo voy a volver a subir todo y que nadie proteste. Y lo que hace 3 años, hace 3 años hubo una crisis en donde las laptops bajaron de precio y tú conseguías una laptop en $300, $400. Todos los lanzamientos de laptops de este año, todos son de $2,500 para arriba. Wow, Volvimos para atrás. exacto. Así mismo. Y sabemos, yo mencioné que la nueva Mac Pro, la computadora más grande de Apple, vale $76,000. Ay, Oh my God. ¿qué es eso? Y esto es para la casa, esto no es una cosa comercial, esto es una computadora de casa. ¿Qué es eso? Chacho, Alex, esa computadora me lleva a China, mano. Las ruedas de la computadora valen $700. Las ruedas. Las ruedas. Y el monitor viene sin stand. Tú compras un monitor que no trae stand porque el stand vale $1,000 adicionales. Sí, y el stand del stand que también vale. O sea, hay que inventarse esa es buena. Total, lo que está al palo ahora, el Zoom, los live y tantas estas cosas que uno está haciendo, yo con mis buenas luces que he adquirido poco a poco, un microfonito y no miro ni la computadora que tengo. Es las luces que alumbren bien, el sonido que se escuche bien, ¿verdad? Y estoy sobreviviendo con eso, Alex. ¿Para qué gastar tanto? Oye, y hablando de sonido, yo no sé qué es lo que le tiene a Alex Ochart metido al teléfono de él hoy, que suena tan bueno. Será perfecto. Hoy estoy conectado directo de la consola. Oye. Tengo Ahí es que efectos está el especiales y truco. todo. La Ahora sí, con consola. razón. Yo decía, esto suena como más chévere. Ahí es que está el truco. Mira, hemos bromeado siempre de que él va a aparecer aquí virtual. Cuando venga 5G, lo vamos a tener Lo aquí. vamos a tener. Claro que Seguro sí. Un holograma. Claro que sí. ¿no? Eso va, eso va. Tremendo, Alex. Un abrazo, brother. Bendiciones para todos. Cuídate, Mira, bendiciones. ¿dónde la gente conecta contigo? Cada rato hay gente que dice, mira, ¿Verdad? ¿dónde consigo a Alex Ochart? ¿Verdad? Pueden visitar la página aprendesocialmedia.com. Aprendesocialmedia.com. Tenemos el último seminario la semana que viene. Tremendo, tremendo, excelente. Gracias, Alex. Un abrazo. Te queremos, Alex. Igual, bendiciones. Amén. Tecnología al día, Alex Ochart en Nueva Vida.